Bueno, No, pero pero en un minuto más ya estamos muteando todo y empezamos a grabar, ¿eh? Así que Bueno, atención, ya vamos a alargar, ¿eh? Muy buenas tardes, amigos del Observatorio para la Calidad Republicana y la UNSA, la Universidad del Museo Social Argentino, en esta tribuna virtual que venimos haciendo hace varios años y que hoy también vamos a cumplir con nuestro jueves de pensamiento político. Hoy el amigo Gustavo Chiesa nos recordó amablemente que hacía 20 años había fallecido Conrado Cacho Storani, así que nuestro recuerdo a ese gran dirigente y nuestro afecto a la familia, especialmente a Cachito Storani, que siempre ha estado junto a nosotros. Bueno, hoy tenemos una jornada de un tema muy interesante por los temas que se están planteando a nivel municipal, de provincia e incluso nación, sobre la duración y repetición de los mandatos. Para ello tenemos a el especialista de esta tarde, que es Fernando Armaniague, que es abogado recibido en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Mendoza. Luego se doctoró en la UBA y tiene otros dos títulos universitarios en Salamanca, España, sobre Derecho de Integración Europea y Derecho de Información. Él nos va a hablar esta tarde de la reforma del 94 y una futura reforma sobre duración de mandatos. Un tema interesante en estos momentos, a horas de un nuevo comicio en que muchos gobernadores están ya atados a sus sillas y otros intendentes también. Así que bueno, Fernando, bienvenido a esta sala del Observatorio y la UNSA y escuchamos tu voz ávidamente. bueno, muchísimas gracias. El agradecido en realidad soy yo al Observatorio para la Calidad Republicana y al Museo Social Argentino, a la Universidad del Museo Social Argentino, por esta deferencia que han tenido para conmigo y del cual no soy ningún especialista. Quizá a lo mejor sea especialista en temas generales, pero no en temas específicamente constitucionales, si se quiere. Sí, he tenido, como todos o algunos de ustedes, la militancia en un partido político democrático y que, de acuerdo a la experiencia, a la luz de la reforma del 94, de la Constitución Nacional, quería señalar algunas cosas que a casi ya 30 años, a 29 años de su sanción, eh, no sé si merecerían replantearse, pero en algunos casos es muy difícil realizar una reforma de la Constitución. Yo soy de la idea de que las reformas constitucionales se realizan en tiempos de crisis, no se hacen en tiempos de bonanza, diríamos, institucional, sino cuando el país, la República, está en un, diríamos, en un problema, en un atolladero jurídico-político que es necesaria la reforma. Así fue el denominado Pacto de Olivos, en donde el presidente Menem a toda costa quería su reelección en forma, diríamos, indefinida y se había sancionado, ustedes se acordarán también igual que yo, se había sancionado una ley que ordenaba la reforma de la Constitución impulsada por el entonces senador sanjuanino Bravo, Leopoldo Bravo, en donde solamente establecía prácticamente la reelección indefinida del presidente. Eh, ¿Qué hizo Alfonsín luego de someter toda la, diríamos, es decir, a consultar al partido sobre este mamarracho institucional? Bueno, tuvo que negociar con Menem, porque de lo contrario Menem se iba a reelegir igual. Se hubiera opuesto a la Unión Cívica Radical, partido al cual siempre he pertenecido desde 1970 en adelante, y la reforma fue una correlación de fuerzas, es decir,
se estableció un núcleo de coincidencias básicas que era irreformable para evitar precisamente la trampa que podía existir desde los sectores del menemismo, que solamente iban a quedarse con el tema de la reelección y no con el tema de la periodicidad de los mandatos y del acortamiento del mandato presidencial. Pero lo que yo quería reformular a la luz de estos 29 años, que en una futura reforma, que por cierto, vaya a saber cuándo se producirá, es un tema que a mí siempre me preocupó y que nunca, es decir, la doctrina, ni la doctrina, incluso ni la jurisprudencia parlamentaria se ha dedicado mucho al tema, que es el tema que el artículo 50 de la Constitución Nacional establece que las cámaras diríamos, se renuevan cada 2 años. Esto, si bien la Constitución argentina es una creación, si se quiere, original, no es menos cierto que, como dijo Gorostiaga, se ha vaciado en el molde de la Constitución norteamericana. Y esto fue una de las pocas cosas que no se hizo, o que se copió mal, o que se omitió deliberadamente su copia. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos, desde la Constitución de 1787, los mandatos de los representantes, en nuestro caso los diputados, duran tan solo 2 años. Quiere decir que el presidente, que tiene 4 años en su mandato, pudiendo ser reelecto una sola vez, a partir de lo de Roosevelt, que prácticamente se eligió desde el 32 hasta el 45, tiene un sistema bastante interesante, porque son 2 años para los representantes, 4 años para el presidente y 6 años para los senadores. En cambio, nosotros teníamos 4 años para los diputados, 6 años para el presidente y 9 años para los senadores antes de la reforma de la Constitución. Si la Argentina, mejor dicho, hubiese tenido esta cláusula de la cual el presidente entrante, el que ingresa, el que se hace cargo de los destinos de la nación, hubiese tenido una mayoría en la Cámara de Diputados, bueno, ya tendría la mitad, diríamos, del Poder Legislativo con un viento a favor, porque tendría la mayoría necesaria como para impulsar las reformas que luego, por supuesto, las tendría que debatir el Senado, en un marco de concertación o diríamos, de negociación política, como se ha hecho siempre. Pero el drama de la Argentina, el drama de la crisis institucional argentina, que viene, por supuesto, que todos lo sabemos, de 1930, el mal ha sido de que el presidente nunca entraba con una mayoría, diríamos, a su favor, salvo, es decir, hasta 1957, que en la Convención Constituyente en 1957 se estableció el sistema del voto proporcional. Y ahí creo que fue el acabose, diríamos, de la representación política y de uno de los graves problemas institucionales. Porque antes existían 2 partidos. Antes era, en la época de Irigoyen, los conservadores y radicales, con un matiz socialista, pero luego, con el advenimiento del peronismo, fue, a través de la cláusula de la ley Sáenz Peña, de 2/3, la mayoría para el peronismo, la minoría para el radicalismo. Y así anduvo, es decir, en la década del 46 al 55, el radicalismo se oponía a la negación de las libertades individuales en la época de Perón, pero nunca se opuso a una ley con justicia social que impulsaba el peronismo en sus primeras épocas. Es decir, que a partir del 57, cuando viene el voto proporcional, entró en la Cámara de Diputados, o se convirtió la Cámara de Diputados en una especie de olla de grillos, en donde, al ser el sistema proporcional, impulsó la creación de pequeños partidos o bloques legislativos que dificultaron la acción de los gobernantes. El caso más típico fue el caso de don Arturo Illia, donde existía el voto proporcional y tenía que
lamentablemente, tener que negociar ya en la Cámara de Diputados, y a pesar de ello, fue quizá el gobierno más progresista que tuvo la Argentina después de Irigoyen, en 2 años y medio de gestión. Entonces, mi preocupación es esa, de que en una futura o eventual reforma, cosa que reitero, debería ser en tiempos de crisis, porque no creo que en una época de bonanza, es como decía Karl Lowenstein. Lowenstein decía que con la Constitución no se come, entonces no se sancionan tampoco leyes sociales ni nada. Entonces, la reforma de una Constitución es demasiado seria y profunda, entonces es muy difícil que en tiempos normales de la institucionalidad se pueda modificar la Constitución. Pero aún así, entonces, creo que una de las cosas fundamentales debería ser que el presidente ingrese al menos con una mayoría en la Cámara de Diputados. Ese es un problema que a mi juicio es una dificultad. Y la otra dificultad ha surgido precisamente después de la reforma. Porque después de la reforma del 94, políticamente, aparecieron una serie de partidos que también, no digo que petardearon la institucionalidad, ni mucho menos, pero aparecieron nuevos partidos, más que nada generados por caudillismos o personalismos que prontamente se iban convirtiendo en pequeños populismos. Entonces, a partir de allí, se iba a convertir también del 94 prácticamente, y a partir del año 2, con la crisis institucional del año 2000, hemos venido en una serie de secuencias que indudablemente están perturbando la escena presidencial y fundamentalmente constitucional o institucional de la República. ¿Qué ocurre? En el caso de los partidos políticos, por ejemplo, se estableció que los partidos políticos, en el artículo 38 o 37, no recuerdo bien, son la fuerza democrática más importante y el eje de la representación popular. Pero en la actualidad no existen, en mi criterio, o han desaparecido o se han volatilizado los partidos políticos. Los partidos políticos hoy no existen, en mi criterio. Existen candidatos, que es distinto. Y adviértase que, por ejemplo, diríamos, en el sector de Cambiemos, resulta que se ha trasladado la interna a una elección general. Yo creo en el viejo sistema. En el sistema me podrá decir que soy un retrógrado. Pero si yo como partido político quiero elegir mis candidatos, a mí me parece que lo que debería ser es la interna cerrada como era antes. De esa manera, uno sabe a quién votar. Y además, no permite la fuga. Porque con el sistema, como es en el caso de la Unión Cívica Radical, de 2/3 para la mayoría y 1/3 para la minoría, se produce una liaison entre la mayoría y la minoría. Es decir, que el que gana lleva a sus candidatos, pero también el que pierde tiene una representación en el sistema, diríamos, del partido político. Y en la actualidad, al establecerse estas elecciones internas simultáneas, obligatorias, las PASO, más llamadas comúnmente las PASO, se produce que, bueno, cualquiera puede ser candidato y cualquiera se puede pasar de partido sin ningún tipo de problema. Con el agravante que en el viejo sistema, que se impulsó en la reforma del 94, que las bancas son de los partidos políticos, ahora cualquier persona accede a una banca y perfectamente se puede cruzar de banca. Ejemplos a pasto. Hay millones de ejemplos que pasan de un partido a otro en una fracción de segundos. Entonces, la segunda conclusión que yo veo es que, en mi criterio, deberíamos volver al viejo sistema, al sistema de los partidos políticos con internas cerradas. Es decir, se me podrá decir que no, que esto es retrógrado, es vetusto, pero me parece que existe un compromiso de un afiliado
para con su representante, cosa que en la actualidad no existe. No existe una especie de decir, bueno, yo tengo mi diputado, como podía ser en otro sistema electoral, como fue el de 1904 de circunscripciones uninominales, que se impulsó y eso permitió el primer diputado socialista de América, que fue Alfredo Palacio, en 1904 por la representación de la Boca, que dijo que los genoveses decían, ahora la Boca tiene dientes. En fin, ese para mí es un tema fundamental, el sistema electoral, porque con él no se puede jugar. Alguna vez un autor francés decía que con el sistema electoral uno puede, en las noches de invierno, uno puede jugar con él, pero no creo que sea tan así, tan sencillo. Para mí es lo fundamental el sistema electoral y creemos que no es este sistema de las PASO, de trasladarlo, la elección a la general, digamos así, porque es una elección general, no contribuye a los partidos políticos. Y la democracia se asienta sobre la base de los partidos políticos. Es decir, una democracia subsiste merced a los partidos políticos, pero también puede dejar de subsistir merced a la falta de partidos políticos sólidos y coherentes. Y acá viene otro tema que es la coherencia. En la actualidad, el sector diríamos, denominémosle de Cambiemos, Juntos por el Cambio, lo que sea, no es un sector homogéneo. Porque por un lado, es una coalición. Entonces se dice, no, pero es que es una coalición electoral. Se dijo al principio, en el 2015 al 2019, cuando asumió el PRO, diríamos, la jefatura del gobierno de la nación. Allí se dijo, no, si esto fue nada más que un frente electoral, y bueno, fue un fracaso estrepitoso, y después permitió el advenimiento de lo que había estado hasta el 2015. Y entonces quizá se vaya a ir reproduciendo en el futuro de ir de fracaso en fracaso. Y esto es precisamente por la falta de coherencia. Las coaliciones, en mi criterio, no se pueden hacer con partidos que son de derecha o que tienen una expresión de socialdemócrata, como puede ser la Unión Cívica Radical. Entonces, se producen muchos chisporroteos y se van a producir en el futuro, de acuerdo a lo que han venido diciendo los dos candidatos a presidente. Por ejemplo, pongo un ejemplo, en el caso de las indemnizaciones laborales. Es decir, sería la desvirtuación del artículo 14 bis de la Constitución, ideado por el siempre recordado Crisólogo Larralde, y se sustituiría por la indemnización que tienen actualmente los obreros de la construcción. Es decir, los obreros golondrina, aquellos que hacen una casa, la construyen, bueno, le hacen los aportes, el obrero también hace sus aportes, le dan la libreta del Fondo de Desempleo y se va a su casa. Pero esto no puede ser para los empleados de la industria o del comercio, porque se rompe con el principio de un mes por cada año de servicio trabajado en el supuesto de una indemnización, diríamos que se debe abonar para el trabajador. Entonces, se va a producir que el presidente de Cambiemos va a impulsar un proyecto en esa tesitura. ¿Y qué va a hacer la Unión Cívica Radical? Va a aceptar lo que dice el presidente y están bajo el mismo techo. ¿Y eso por qué? Porque no ha habido una confrontación, primero, de ideas internas. Simplemente ha habido una simbiosis, una especie de liaison, pero nada más que electoral, sin una cuestión de tipo programática. Porque yo estoy de acuerdo en una eventual coalición o una eventual alianza, en el mejor de los supuestos, pero con partidos afines, con el socialismo, con un peronismo progresista, en fin, como fue UNEN, por ejemplo, en sus inicios, que fue lamentablemente abortado para dar paso a esta nueva criatura política que se llamó
Cambiemos o cambia Juntos por el Cambio, lo que sea. Es decir, que yo creo que de seguir con el sistema de los partidos políticos, diríamos, las coincidencias se deben hacer en el Congreso. Y eso ocurrió en el país. En el periodo 73-76, por ejemplo, no hubo una alianza entre el peronismo ni el radicalismo. Simplemente los dos grandes caudillos de aquel tiempo, Perón y Balbín, se pusieron de acuerdo. Y la famosa frase de Balbín, el que gana gobierna y el que pierde ayuda. Es decir, que el radicalismo apoyaba las iniciativas progresistas del gobierno peronista, pero también era un crítico, e incluso en su seno estaban los alfonsinistas y los balbinistas, porque tenía en aquel entonces el alfonsinismo la minoría, en la Cámara de Diputados, por ejemplo. Es decir, que esto es lo que ha perjudicado y va a seguir perjudicando la escena institucional del país. No creo que esto sea una solución, juntar el aceite con el vinagre. Se podrá decir, bueno, pero es que el enemigo, como se dice ahora, no el adversario, como se decía en la década del 70, hay que terminar con el enemigo y impulsar esta nueva criatura política. Así, bueno, esperemos que yo me equivoque y que el país, porque en definitiva, la suerte de este gobierno es la suerte del país, es la suerte de la República para el futuro. En consecuencia, como para ir finalizando, yo creo que deberíamos ver la manera de ir haciendo coincidencias entre sectores coincidentes en lo programático. Para un futuro, por cierto, para ver de qué manera y de qué modo se podrían destrabar los graves problemas que padece nuestro país. Tenemos un problema social gravísimo, con más de la mitad de la población en sectores de vulnerabilidad absoluta. Indudablemente la educación se ha ido retaseando su presupuesto. Se anuncia que también, si se quiere recortar el gasto público, se lo recortaría en la educación y en la salud, temas bastante urticantes, porque no puede ser así para los que tenemos una concepción de la democracia social. En definitiva, creemos que no basta la mera voluntad de cambiar, de decir vamos a cambiar o vamos a cambiar. No, creo que primero hay que sentar las bases de una institucionalidad muy sólida, muy concreta, y después buscar la afinidad ideológica, porque de lo contrario no va a poder juntarse el aceite con el vinagre, nunca se juntan. Entonces, tenemos que crear las bases, o al menos ir haciendo como estas iniciativas, como la del Observatorio y la del Museo Social Argentino, en el sentido de ir generando corrientes de opinión para ir viendo a ver si transformamos de fondo, de cuajo, esta realidad que hoy lamentablemente nos quema la cara. Muchas gracias. Bueno, gracias Fernando por este puntapié inicial en esta futura reforma. Bueno, nuestros amigos, si quieren hacer las preguntas, las pueden hacer por mail o le habilitamos el micrófono. Juan Carlos, yo quería hacerle algunos comentarios a Fernando y a los amigos. Primero que coincido, celebro lo que has expresado y que comparto todas y cada una de las partes de lo que dijiste. Vos recién te referías al gobierno de don Arturo Illia. Vos sabés que hay algo curioso que seguramente lo sabemos todos, pero no nos acordamos porque pasó y bueno, en la década del 60 se calculaba que Illia había ganado con el 25% de los votos, pero nadie dice que era el 25% tomado sobre el 100%, sobre la totalidad del padrón. Cuando hoy, no hoy, digamos para poner un porcentaje similar, Néstor Kirchner fue presidente con el 22%, pero era de los votos emitidos. Es una diferencia interesante. Sustancial.
es sustancial porque es aritmética, pero don Arturo no ganó con el 25% de los votos. Porque Es, si tomamos sobre los votos emitidos, ustedes podrán sacar la cuenta de lo que el porcentaje, que era muy superior, era casi un 10% más, está muy bien. mínimamente, y esto no se tiene en cuenta y nunca se dice. Y cuando Nunca se se ha... compra el gobierno de Ilia, no se toma en cuenta esto. Era el 25% sobre el padrón completo. Hoy es el porcentaje que se toma sobre votos emitidos, no sobre padrón completo. Si es sobre padrón completo, estaríamos en presencia de gobiernos que estarían siempre en la delgada línea del papelón electoral. Exactamente. Esto como medida de previo especial pronunciamiento, lo que quería agregarte, me tomo Está ese muy bien. atrevimiento. Está muy buena la acotación. Después hay algo que vos planteabas, que es el tema del sistema de partidos políticos, que yo lo comparto plenamente, y que además las paso, no puedo entender como desde el radicalismo, en forma misérrima, porque solamente por algún interés personal, porque esto no. El radicalismo es el único partido político que queda en este país. Después tenés un movimiento con características disímiles, como es el peronismo, eh, pero como partido que funciona estructuralmente con sus más, sus menos, y sus problemas, es la Unión Cívica Radical. Desde el radicalismo se defiende la vigencia de las PASO. Cuando es un invento de Néstor Kirchner, porque fue un invento de Néstor Kirchner, con un objetivo político claro, que fue poder imponer la transversalidad, que era la muerte, el decreto más eficaz para poder terminar con los partidos políticos y con el sistema de partidos políticos. Y así fue que se llevó a los 3 gobernadores que teníamos y se llevó una cantidad de gente, muchos amigos, más valiosos, menos valiosos, no estamos para analizar eso, pero sí el fenómeno de las PASO. ¿Qué hace el radicalismo defendiendo las PASO? Así es. Es otra acotación también que no lo logro entender, por eso comparto con vos. Lo del tema de la vigencia de partidos políticos. Un sistema republicano no se puede concebir sin partidos políticos. Y después una última cuestión, para hacerte sí hay una pregunta que tiene que ver con las reformas constitucionales, pero no solamente con la de la Constitución Nacional, ¿no? Cuando vos recién hablabas de que hoy se ha subrogado el término adversario político en los 70 por el término enemigo. Vos fijate, esto no es una cuestión solamente de la palabra adversario, es una cuestión semántica. Es de Carl Schmitt. Si los 70 terminaron con los niveles de violencia que terminaron, y el que estaba de un lado llamaba al contrario adversario. Hoy cuando semánticamente ya estamos utilizando, arrancamos en un más 15, más 20, más 50, más 100, llamándolo enemigo, no medimos los riesgos institucionales de violencia que se impulsan a partir de esta cuestión semántica. Es así. Que si de adversario terminamos en una violencia compleja, no quiero pensar, no soy futurólogo, cómo podemos llegar a terminar cuando hemos cambiado el adversario por el enemigo. No es muy auspicioso. No. Si uno lo mida o lo mide desde ese punto de vista. Y después sí, una preocupación que tengo, que le he hablado con muchos de los que están aquí, con Nicolás Breglia, con Eduardo Cisco, con Juan Carlos, lo he charlado muchas veces, con Guille también, con López A., que es el tema de la constitución de la provincia de Buenos Aires, que yo creo que es y merece una urgente reforma. Urgente reforma. No sé, ahí es la pregunta. Lo demás fueron todas acotaciones que tenía para hacer, me tomé ese atrevimiento, pero lo de la constitución de la provincia de Buenos Aires, yo creo que tiene que ser urgente. Esta provincia enorme,
gigante, casi ingobernable, un país adentro de otro país, y que tiene dos cámaras. Digo, ¿qué pensás vos con respecto a una posible reforma de la... Porque te comento que en el peronismo hace rato que vienen evaluando la necesidad de reformar la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo supongo que lo que vos te refieres es a la provincia de Buenos Aires debe tener alrededor de 300.000 o 350.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Más o menos. Sí. Más o menos. Te refiere a la división del territorio, a ser una provincia, diríamos, del gran Buenos Aires y el resto de la zona de la Pampa húmeda, digamos así. ¿O cuál es qué es? No quiero caer en la simplificación menemista, No, es que eso de yo me dividirla opongo. en cuatro partes, que a lo mejor habría que estudiarlo. No, Me hacen un brete pidiéndome no una sé a qué opinión te sobre... refieres de la reforma de la Constitución. ¿Sobre qué tema? A eso me refiero. ¿Sobre qué tema? Y yo creo uno es, bueno, esta cuestión de la división territorial de la provincia. Tenés que sacar varios estados de ese estado. Esto me parece que es central. Y lo otro, bueno, hoy, si no llegaste a ese punto de la división de la provincia, la vigencia de las dos cámaras, el funcionamiento de las dos cámaras, ¿es necesario? Eh, bueno, si no hay dos cámaras, iríamos al unicameralismo. Así es. Bueno, yo no soy, bueno, es una opinión mía, yo no soy partidario del unicameralismo, porque esto, cuando se sancionó la Constitución norteamericana, Washington le preguntó, no sé si a Hamilton o a Jefferson, porque querían imponer, porque no sabían cómo distribuir, porque el bicameralismo prácticamente es una institución no inglesa, porque la inglesa es la Cámara de los Comunes y la otra era una Cámara, diríamos, de la realeza. Pero el bicameralismo nació, en mi criterio, en los Estados Unidos. Entonces no sabían cómo hacer. Y pusieron la representación numérica en la Cámara de Representantes y la representación por estados en la Cámara de Senadores. De esa manera se posibilitó un equilibrio, diríamos, por el número, para posibilitar que estados más numerosos prevaleciesen sobre los que no tenían tanta población. Pero la igualdad se daba en el Senado de 2 senadores por cada estado. Pero cuando en la Revolución Francesa se estableció el unicameralismo en la Constitución de 1793, uno de los que murió en la guillotina dijo, a mí no me mata la guillotina, me mata la ausencia de otra cámara. Es decir, que lo que le preguntaba Washington a Jefferson, Jefferson le contestó, mire, dice, esto es como tener un café bien caliente. Usted tiene en una taza un café bien caliente y lo pasa a otra taza para que se enfríe el café. Y esto es un poco, simbólicamente, lo que se quiso hacer con el bicameralismo. O sea que puede darse una sanción de una ley, no sé, de los, qué sé yo, de las amas de casa, creo que ahora se jubilan sin aporte, pero pongámosle que las amas de casa se jubilan sin aporte, como pasó en la provincia de Mendoza cuando yo fui diputado en el 83. Por una cuestiones naturalmente internas del radicalismo, no sé, muchos diputados no concurrieron a esa sesión y se sancionó en la Cámara de Diputados precisamente la, la jubilación de las amas de casa sin aporte. Pero después el Senado posibilitó, o sea, volvió al sistema natural de la jubilación con aportes. Es decir, no ha dado resultados incluso en Córdoba el unicameralismo. Más, ha traído más problemas todavía, porque en Córdoba era como en Estados Unidos, era la representación en la Cámara de Diputados diríamos, por la mayoría de cada uno de los departamentos, pero en el Senado eran representantes los departamentos. O sea, había una representación departamental en el Senado. Bueno, ahora se suprimió el unicameralismo. Desde que se suprimió el unicameralismo,
el radicalismo nunca más ha ganado una elección ni la va a ganar. Precisamente porque antes el radicalismo tenía mucha gravitación en muchos departamentos, pero claro, eran departamentos que no tenían una gravitación electoral importante, un volumen electoral importante. Pero bueno, son criterios, ¿no? Son criterios que cada uno puede... Yo soy partidario del bicameralismo, ¿no? Pero en la provincia de Buenos Aires, establecer una sola cámara, yo no sé. No sé, ustedes son de la provincia de Buenos Aires, la No, no, conocen. yo soy de la capital, ¿eh? Ah, perdón. No, 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 yo soy de la capital. Pero Yo no sé si el unicameralismo es bueno como sistema en general. No sé. Acá el actual gobernador radical impulsó un proyecto de constitución en el sentido de la unicameralidad, porque dice que con eso se ahorran gastos. Y no es así. No es así. Más, en Córdoba el unicameralismo es el doble del presupuesto de lo que tenía antes el bicameralismo cordobés. Así que no sé, no, no sé, no le veo, quizás por la rapidez, ¿sí? En una cámara salen muy rápido las leyes, pero me parece que más ponderación, más control habría en un sistema bicameral. Pero bueno, son criterios y es muy opinable tu opinión, ¿no? Por supuesto. No, 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 no es que yo estoy, a ver, con el tamaño actual de la provincia de Buenos Aires, creo que, porque aparte tiene que ver con la cuestión del tamaño. ¿Mm? Por eso quizás el impacto del cambio de sistema de dos cámaras a una en Córdoba joroba, más allá de la idiosincrasia de los cordobeses, ¿no? Que no se ofenda a ningún cordobés, yo creo que joroba por ese tema, pero por el tamaño de provincia. Pero la provincia de Buenos Aires, con el tamaño que tiene, obviamente el sistema bicameral resguarda institucionalmente una cantidad de cuestiones. Si lográs una reforma constitucional, como yo te planteaba, y no sé si se divide en dos estados, uno que sea el estado urbano y habría que replantearse también ahí el AMBA hasta dónde llega y dónde termina la General Paz. Sí, Porque es es una verdad. pregunta, a mí me tocó participar del plan, no los voy a aburrir hablando de este tipo de cosas, pero quizás sea un pequeño aporte. La Universidad de Buenos Aires y el INAP en el año 95 hizo el Plan Estratégico Buenos Aires 2000 Sí, para la Ciudad de Buenos Aires, cuando la Ciudad de Buenos Aires todavía no era autónoma. sí, claro. Plan estratégico que solamente leyó el rector de la universidad y algún otro interesado en el tema. Con esto no cargo solo con los peronistas, sino con los nuestros también. Nadie lo abrió, nadie lo leyó. Pero el plan estratégico planteaba que no se terminaba y fueron convocados y participaron todos los sectores sociales y políticos de la ciudad de Buenos Aires. Estaban desde el arzobispado de la ciudad de Buenos Aires hasta los amigos del lago Palermo, para que tengan una idea. Coca-Cola de Argentina, o sea, era una cosa muy grande la opinión que se logró colectar a lo largo de 2 años para poder confeccionar ese diagnóstico, con los puntos fuertes y los puntos débiles. Y ahí se sintetizó en algo dentro del diagnóstico, que bueno, que la General Paz no es el río White, que se termina ahí, bueno, no, y del otro Claro. lado está, es otro mundo. A Bueno, el ver, muro de Berlín. es exactamente, a ver, el vecino de Mataderos tiene el Hospital Santoyani, por decir algo, Sí, y tiene escuelas del sí, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Uno se cruza del otro lado de General Paz y tiene Loma del Mirador. sí. Y el vecino de Loma del Mirador, ¿a dónde va si tiene un problema de salud y tiene que ir a un hospital? Y es más corto cruzar la General Paz que tener que ir. Exactamente. Bueno, entonces, hay una realidad en que la General Paz arbitrariamente, esto no es como en el interior de la Argentina, que es muy enorme, entonces, bueno, los límites son de otra manera. Está muy desdibujado el límite entre provincia de Buenos Aires y capital, Claro, claro, es cierto. en todos los ámbitos.
en salud, en educación, Sí, sí. culturalmente, porque culturalmente el vecino de Mataderos es más parecido al de Loma del Mirador que al de Recoleta. Seamos Ah, honestos. así es. Es Los así. que somos diferentes y podemos ser república en el futuro, somos la sexta en la capital, Caballito, pues somos el centro geográfico de la capital, pero eso es otro problema, donde el radicalismo gana hasta con Perón vivo siempre, ¿no? Siempre. Es una parroquia particular, ¿no? De la capital, pero esto es pasar un aviso. No, no, Eh, y era la clase media, natural de Buenos Aires. Caballito, a ver, no tiene límite con la provincia de Buenos Aires, está en el medio de la capital. Claro, No claro. limita con la provincia de Buenos Aires, pero el resto de las barriadas de la capital, muchas, tienen Sí, sí, límites sí, sí. que se tocan con barrios y con localidades de la provincia donde hay una unidad y una identidad cultural común. Sí, es verdad. Es verdad. Y esto yo creo que es algo que hay que analizarlo, porque después está bien, después están las discusiones, que por qué se atienden en los hospitales de la capital, por qué vienen a estudiar a los colegios de la capital. Bueno, eso trasladalo acá a las provincias. Acá pasa lo mismo, por ejemplo, con los hospitales de Mendoza, vienen de San Luis y de San Juan a hacerse ver. Y Sí. vienen chilenos, y vienen peruanos. Y la salud acá es gratuita, como en todos los hospitales públicos. Y bueno, y esto es una realidad que nos quema la cara también, ¿no? No deja de ser un problema. ¿Y cómo lo hacemos? Y nosotros como radicales, vos sabés, Fernando, que no podemos plantarnos a lo mejor y decir, che, pero ¿cómo? A un tipo que viene de afuera, porque no es igual. Vos sabés lo que ha pasado, no, ha sido muy público, creo que antes de la cuarentena, con los argentinos estos en Bolivia, que no los querían atender porque no podían pagar el hospital. ¿Se acuerdan de ese Claro, escándalo? Y digo, claro. a ver, si nosotros hacemos lo mismo, pero que podemos apoyar eso, no, ideológicamente no podemos acompañar eso. No podemos, claro. El Es radicalismo no puede acompañar eso. Ahora, Pero los que están ahora con el radicalismo sí lo pueden hacer. Y ese es el problema grave de esta coalición, que lamentablemente estamos embarcados en este berenjenal. bueno, esa es otra cosa, pero no quiero yo monopolizar todas las preguntas que tengo que hacer, pues No, seguramente no, los al muchachos, contrario. qué sé yo, si no es una conversación entre nosotros No, dos. lo que yo veo, por ejemplo, que si yo tuviera que volver a votar de algo que me arrepiento, es de la autonomía municipal. Parece que el radicalismo nació por la autonomía municipal, entre otras cosas, una de las banderas de Alem era la autonomía municipal. Pero claro, era en 1890. La autonomía municipal actual convierte a cada intendente en un pequeño gobernador. Mm. Entonces, la autonomía les da para todo. Para fijar, ejemplo, derechos de tránsito de un departamento, como ocurre, por ejemplo, en Córdoba, que cada pueblo tiene su intendencia. Entonces, si uno va a 30 kilómetros por hora, no dice, señor, usted es urbano, le ponen multa. O sea que si uno va de Córdoba a Mendoza y pasa por toda la provincia de Córdoba hasta llegar a San Luis, es posible que junte 5 o 6 multas de cada uno de los municipios cordobeses. Entonces, se ha convertido la autonomía municipal en una cosa como si fuera una provincia. Más el caso de Malargüe en la provincia de Mendoza, las regalías de petróleo, como tienen más regalías, van al departamento de Malargüe. En Malargüe no saben qué hacer con la plata, a punto tal que contrataron en Suiza un reloj, compraron un reloj en la época del peronismo, un reloj que debe valer, no sé, una fortuna, porque no saben en qué gastar la plata. Y eso está ocurriendo también con las provincias, con el dominio eminente de las provincias sobre sus recursos naturales. Por ejemplo, en el caso del petróleo, Irigoyen en 1928 intervino la Salta porque había un gobernador conservador que quería venderle su petróleo, el petróleo salteño, diríamos, a las compañías inglesas. Y le intervino Irigoyen en la provincia. Y acá está ocurriendo lo mismo con numerosos recursos naturales, entre ellos el litio, que entre Salta,
Catamarca, Jujuy, están vendiendo el litio cuando el litio es una de las cosas más importantes que hoy en día el mundo necesita. Entonces, ¿por qué no convertir el litio en un material estratégico que lo maneje la nación y no las provincias? Le aclaro, yo soy provinciano, yo nací en la ciudad de Buenos Aires, por casualidad, nada más, porque mi madre yo me crié en el sur de Córdoba y no había escuela, no había sanatorio, entonces nací en la ciudad de Buenos Aires. Y puedo ser candidato a intendente con más títulos que el señor Jorge Macri, que viene de la provincia de Buenos Aires y que ahora es candidato por la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué son las cosas? De los que se llamaban antes los diputados alquilones. Cuando en 1816 se produce la declaración de la independencia de la Argentina, de América del Sur, de las Provincias Unidas de América del Sur, estaban los diputados alquilones. Juan Martín de Porteño fue en representación de la provincia de San Luis, por ejemplo. Que eso trató de remediar la reforma de 1860, que dice que el hecho de tener un cargo público nacional no da derecho a la residencia para una futura contienda electoral de ese sector. Está en la Constitución, en el artículo 34. Precisamente que lo que Buenos Aires lo impuso, que me parece muy bien, porque de lo contrario pasaba esto, que iban y alquilaban, diríamos, o fijaban transitoriamente una residencia, y bueno, y eran candidatos por esa provincia. En muchos casos también ha ocurrido ahora, a partir del año 83. El caso de Catamarca, por ejemplo, hubo un senador nacional del justicialismo que prácticamente con la banca los catamarqueños y vino en representación, era porteño y vino en representación, creo que era Julio Amoedo, es el caso típico. Sí. Es decir, bueno, pero ahora ha pasado lo mismo, por ejemplo, con la señora Carrió. La señora Carrió era del Chaco, se vino a Buenos Aires y ahora es candidata, ha sido candidata por la ciudad de Buenos Aires, tengo entendido, por la provincia de Buenos Aires. Cosa rarísima. Ya fue diputada nacional, Fernando, por la capital, ¿eh? Fue diputada. Ha sido diputada nacional. Claro, Carrió ha sido diputada nacional por la capital. Claro, y después, bueno, precisamente cuando estaba como diputada nacional por el Chaco, vino y se quedó en la capital y me parece que es una deformación grave, que la estamos pagando y que nadie se preocupa de eso, como tampoco nadie se preocupa de la licencia, que eso no, por supuesto no debería estar en la Constitución, de la licencia de los candidatos. Acá, el señor Massa es ministro en ejercicio, está de candidato a presidente, ministro de Economía en ejercicio. El señor Rodríguez Larreta es jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jefe de gobierno, en ejercicio. Es decir, no pasa nada. Al menos pida licencia. ¿Y qué ocurriría en el caso de la reelección del presidente? No tendría que pedir licencia si va de candidato a la reelección. Tiene que pedir al menos licencia. No se hace nada de eso. Más todavía, diputados que van a la Cámara, mejor dicho, al Poder Ejecutivo y retienen la banca. Retienen la banca, son ministros y luego vuelven a la banca. Entonces, formaciones que indudablemente esto tiene que haber un principio de moral republicana, de ética, ¿no? Que nadie pide licencia, todos son candidatos, reparten patines, todo, no hay ningún problema. Y esto no... Son deformaciones graves del sistema, ¿no? Que de a poco... Fernando, yo te voy a acotar dos cosas. El último diputado que renunció a la banca para ir al Ejecutivo fue Juan Carlos Pugliese, cuando fue ministro de Economía de Alfonsín. Claro. No solo renunció a la presidencia de la Cámara, sino que renunció a la banca. Pero, tenemos que ser
no es que a mí me gusta autoflagelarme, criticando a correligionarios, pero como este además es de mi propia parroquia y fueron muchas las internas que nos enfrentamos, estoy legitimado para actuar. Jesús Rodríguez, cuando fue ministro de Economía, pidió licencia. Claro. Estamos flojitos de Claro. papeles. Y nosotros no tenemos mucha autoridad, es verdad. Es verdad. Digamos, Bueno. yo no tengo problema en criticar y darle al peronismo y al PRO ni hablemos, porque el PRO directamente no es un partido político, el PRO es un club de amigos y en realidad son todos peronistas, porque cuando los repasás, desde Así, este así. último que ganó en Chubut, este Nacho Torres, que Sí, era... era peronista. No, y sí, hicieron un pollo de las Neves. A ver, de Nacho Torres, que es el más chiquito, que es el más jovencito, ¿no? Digamos así, que está en un cargo, Sí, que ha sido lo más electo. pichón. El más pichón, de los nuevitos. Si vas desde el Nacho Torres y empezás a repasar para arriba, haciendo un ejercicio rápido, Patricia Bullrich, Santilli, Ritondo, el propio Macri que Ah, era menemista, Rodríguez Larreta. A ver, sí. no queda ninguno fuera Sí. del tamiz del peronismo, quedan todos en esa zaranda que pasás, quedan todos arriba. Muchos de los nuestros que Es una fueron cuestión en de la modales transversalidad. nada más, ¿eh? Y Es bueno, una y hay cuestión de muchos, modales. claro, pero muchos de los nuestros que también fueron en la transversalidad, que hicieron su propio partido político, cuando se fueron con Cobos a la cabeza, y después volvieron al radicalismo. Y el radicalismo vivimos con los brazos abiertos. Bueno, Sin tener, incluso ese es más un digo, problema. La capital tuvo un el problema más caso, serio, tuvo cantidad de dirigentes que se fueron y volvieron y se les permitió volver. Y en el caso no, de Cobos había hecho la convergencia federal, ¿te acordás? cantaron la marcha peronista en San Rafael, Cobos y Cornejo y todos ellos. Más todavía. A punto tal, fueron candidatos, al hacer un partido nuevo, pierden la antigüedad en la afiliación. Bueno, fueron candidatos, yo lo impugné, pero por supuesto electoral del partido, ni la Junta Electoral de la Nación, porque Cobo después fue candidato a senador nacional, creo, o a diputado nacional, no me acuerdo bien. Yo lo impugné porque no tenía 5 años de antigüedad en la afiliación, la había perdido como consecuencia de haber seguido a otro partido. Pero no pasa nada. Cobos Es así, armó el partido Convergencia Federal, claro. que fue aprobado inclusive cuando Sí. en la capital, Servini de Cubría les aprueba el partido. Carlos Masvélez era el presidente del Comité Capital y yo era el vicepresidente de la convención, y nos convoca a su despacho Cobos para contarnos que había sido beneficiado o que le habían aprobado su partido Convergencia Federal en la capital. Y con Carlos Masvélez nos mirábamos como diciendo, ¿para qué nos llama este hombre? ¿Para Claro. contarnos qué? Entonces yo lo miré y nunca lo llamé vicepresidente. Lo miré y le dije, ingeniero, mire, no entiendo para qué nos está llamando, porque esto es como llamar a un, no sé, como llamar, citar Como llamar en no una soy engañado. confitería a mi mujer para contar, para presentarle a mi amante. No entiendo bien para qué nos ha llamado. Y me dice, ¿cómo me gusta que me hablen en idioma del comité? Y ahí le hice un agregado, le dije, mira, en el radicalismo lo que le puedo asegurar es que radicalismo con cama afuera no podamos aceptar. Está muy bien. Pero Es esto así. sucedió, esto que te estoy contando fue real y está más Vélez presente bueno, que puede dar fe de mis dichos. Y en realidad, bueno, Cobos armó un partido completo, completo. ¿Sí? Y sé que, Y bueno, muchos se fueron y no volvieron. Pasaron de largo. Con claro. Zamora, por ejemplo. Zamora, el de Santiago del Estero. mm, bueno, Sí. igual hay un tema ahí en Santiago del Estero bastante particular, ¿no? Bastante particular. Yo creo que ahí para que el ¿Por qué? cañón no se coma. Y bueno, en primer lugar, que él sigue denominándose en la provincia como radical. Ah, Y no sabía. sí, pero lamentable. Sí, 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 sí. Sí.
Sí, sí. En la provincia el partido está intervenido, todo, pero él sigue utilizando Dios, la pertenencia al radicalismo indebidamente, pero Dios. no sé. Y creo que, bueno, él vino a suplir a Juárez y para que el caníbal no se coma gente, se comió al caníbal. Pero voy a decir esto solo porque tengo muchos Dios, amigos en Santiago del Estero y algunos que, bueno, no le están pasando bien por este gobierno que está en este momento, ¿no? Tengo una pregunta de así Carlos es. Sabey, ¿la podemos formular, amigos? ¿Eh? Yo no pregunto más, no hablo más, no hablo más. Bueno, bueno. Carlos Sabey pregunta, ¿cómo hacemos para volver a las internas cerradas? Fernando, te escuchamos. Y bueno, creo que la última palabra la tiene que tener la convención. La convención, porque como somos un partido nacional, es la convención nacional la que tiene que dar o reformular la Carta Orgánica, reformarla y, y volver al viejo sistema. No creo que haya otro sistema, porque una provincia no podría, no sé si podría o tendría facultades esa convención provincial, congreso partidario provincial, para modificar, salvo los cargos provinciales. Podría ser un federalismo así, con una montonera, diríamos. Pero yo creo que si somos un partido nacional, tiene que ser el órgano máximo del convención nacional que vuelva al sistema del sistema cerrado. Me parece a mí el mejor sistema. No creo en este sistema, como bien se ha dicho acá, que terceros nos imponen candidatos a nosotros. Y eso significa que después el que pierde, se va al otro partido, con tal de que no gane. Y eso es lo que puede llegar a ocurrir con estos Juntos por el Cambio. No vaya a ser que el que pierda después termine dándole los votos a Milei o a Massa o al que sea. Eso también es un riesgo. Precisamente porque, claro, no hay ni tampoco hay liaison electoral, no hay unidad en las listas. Si van todos enganchados en la lista, es como me hace acordar una vieja película de, de Sidney Poitier con Burr Lancaster, que era un hombre moreno con un rubio. Fuga en cadena se llamaba, que eran dos presidiarios que eh, tenían su mismo destino porque estaban con las mismas esposas. Entonces se odiaban entre ellos, pero la suerte de uno era la suerte del otro. Bueno, esto era un poco lo que tendríamos que volver a hacer dentro del partido. Y me parece que debe ser la convención la que tendría que volver al sistema cerrado. Es un criterio, ¿no? En el 94 se cambió de electores a distrito único, más o menos, y la elección directa al presidente. El resultado es que es como si fuéramos cautivos de un distrito, en este caso La Matanza. ¿Cuál es tu opinión acerca del sistema electoral presidencial? Sí, si lo hablamos esta mañana, este, eh, yo me pronuncio claro, por el sistema de distrito único. ¿Por qué? Porque más todavía es como el juicio por jurado, a mí, en medio, ¿no? En el juicio por jurado es muy buen sistema democrático porque, en los Estados Unidos, porque los pares juzgan a sus propios pares, los ciudadanos a sus propios ciudadanos, etc. Pero ¿qué pasa? En época de cruza y de tanta miseria y de tanta cuadros de vergüenza nacional, con las estadísticas que asombran tan mal, digamos, ¿no? Establecer o volver al sistema de electores sirve para que se los compren, pero sándwich de mortadela, como pasó en Corrientes con el famoso elector radical, que se habían peleado el pacto autonomista liberal y el peronismo. Habían 5 electores y eran 2 y 2 y le tocaba decidir radical, se lo compraron con una valija. Ese radical no apareció nunca más por Corrientes, ni nunca se lo vio más por el país. Entonces, establecer el sistema electoral así, que es más federal, desde luego, es mucho más
es mucho más puro y que terminaría con todas estas deformaciones como la matanza. Yo prefiero que la gente vote en forma directa y no por signo de interrogación que es el elector. Porque uno, cuando vota, bueno, sabe vota Juan, Pedro, María o José, o a Fray Mamerto Q. Pero cuando uno vota a un elector, bueno, yo calculo la provincia de Buenos Aires, creo que son el doble, si son 72 diputados, 3 senadores, son 75, creo que el doble son de electores. ¿Cómo se haría para conformar boleta? Sería una boleta sábana con el nombre de cada uno de los electores. En fin, no sé, yo me pronuncio como se quedó en la Constitución, de ser distrito único, que tiene sus riesgos como este de la matanza. Pero convengamos también que en el 83 ganamos en la matanza, o no fue así, que sí, se ganó en la matanza también, ¿o no? No. ¿No se ganó en la matanza? En la matanza Se perdió. la única tentativa de triunfo fue con Pinky en la elección Ah, de sí, me acuerdo. Cuba y Fernández Mejide, que iba de candidata a gobernador. No se me confundió con, se me confundió No, con Matadero. Matadero sí, bueno, ahora. Es en la capital, La vieja es la 21, capital. la vieja 21 se ganó en el Que 83 con Gregorio Gregorio Pupilo. Pupilo, creo que fue Gregorio el diputado Pupilo con el comité de que la presentó Larrazábal. para que Nueva Chicago no se fuera al descenso. Tengo Y De una eso me acuerdo. tengo Claro. una ampliación a Me la confundí Matadero pregunta, con Matadero. Eduardo. Cerrá la buzarda. ¿Cómo decís? Que tengo una ampliación a la pregunta de cómo hacemos para volver a la interna cerrada. Suponiendo que la Honorable Convención Nacional resolviese volver a la interna cerrada, ¿cómo se articularía eso con la vigencia de la ley de las PASO? Creo que me Y parece que ese es un detalle que hay que tener en cuenta, porque sin no, se podría modificación de hacer una la ley elección previa. nacional, no sé si alcanza con el partido. Me parece a mí que nosotros como partido podríamos hacer una elección previa a las PASO. Y entonces ahí no habría problema. Porque Y podría haber me sido parece a mí. como ahora si hubieran hecho Manes versus Morales, que mucha gente hablaba de eso, se podía haber hecho previa a las PASO. Perdón, en la capital, disculpe, Claro. Carlitos, pero tengo que aclararlo. En la capital hay internas. Y bueno, En la capital hay internas. Sí hubo internas el año pasado. Ah, no sabía. Internas cerradas Sí, para sí. cargos partidarios. Para cargos partidarios, por supuesto. Pero Claro el que tema son los electivos, el tema no son los partidarios, el tema son los electivos, es la conformación Y de habría que hacer que previo a una supuesta alianza electoral, que hubiera una elección interna cerrada antes de la elección de las PASO, llamémosle así. Eso nadie nos puede quitar el derecho como partido. Me parece a mí. ¿Puedo hablar? sí, sí. A ver, algún día puede llegar a haber una posibilidad de reforma constitucional. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que tenemos que tener un sistema de partidos y se acabó. Y los partidos solo pueden aliarse con partidos que tengan interna y no partidos que estén en la nube. Yo en eso estoy de acuerdo. Pero mi sueño está en otra cosa. Yo creo que los presidencialismos en América Latina y también en Estados Unidos están teniendo problemas. Mal que bien son una herencia de las instituciones regias, ¿no? Es la forma que Estados Unidos salió de una monarquía. Entonces, yo creo que tendría que pensarse en la posibilidad de un régimen más bien legislativo, es decir, parecido más bien a los que hay en Europa, no con monarcas, pero sí con presidentes por arriba del bien y del mal, como hay en Italia, como hay en Portugal, como hay en Israel, qué sé yo, no sé, que mal que bien funcionan, ¿no?
Y creo que esa era un poco la idea del doctor Raúl Alfonsín, creo. No pudo Así. completarla, pero bueno, yo creo que eso nos va a quitar a nosotros esa tendencia a ese líder discutido, etcétera, etcétera, como hemos estado viviendo. No sé, pensarlo, diagramarlo, programarlo, algún día se puede llegar a dar, creo. Bueno, eso se quiso hacer con el jefe de gabinete en la reforma del 94, porque el jefe de gabinete, en mi criterio, se hizo precisamente como para que tuviera una válvula de escape. ¿Por qué? Porque antes el presidente tenía que sortear dos elecciones. Por ejemplo, Alfonsín tuvo que ir a la elección del 85 y a la elección del 87, y después en el 89 se le acababa el mandato. Entonces, con los 4 años, solamente había que sortear la de medio término. Entonces, el jefe de gabinete, que se pudo haber implementado a lo mejor con De la Rúa, pero quizá los amigos de la Rúa no quisieron, el jefe de gabinete es precisamente un fusible para decir, miren señores, perdió De la Rúa la elección en el 2001, entonces dijo, hubiera dicho, señores, yo no puedo gobernar este país, les entrego el jefe de gabinete. El jefe de gabinete tiene a su cargo nada menos que la redacción y la confección del presupuesto de la nación. Tiene importantes facultades que le dice a la oposición, señores de la oposición, ahí tienen, gobiernen ustedes. Y De la Rúa se hubiese convertido en un semipresidencialismo, como hay en Francia, como muy bien lo ha dicho el doctor Eduardo Cisco, como hay en Portugal, como hay en Finlandia, como hay en varios, en Italia mismo, que son semipresidencialismo. Y el jefe de gabinete es el que tendría a su cargo el gobierno, y el otro sería el jefe de Estado. Pero el jefe de gabinete actualmente, que ni siquiera, no sé si va al Congreso como tiene que ir, después el otro día veo una interpelación, en las interpelaciones del jefe de gabinete, una diputada, creo que del PRO de Corriente, no sé de dónde, le dice, bueno, pero es que el señor jefe de gabinete no ha dicho nada. No, es que ahí está precisamente la habilidad del parlamentario, de decirle, mire, señor jefe de gabinete, usted cuando arranca tiene que decirle, no, mire, circunscríbase al tema en cuestión, porque parece que ahora los jefes de gabinete se mandan un speech en el Congreso, en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, y no pasa nada. No, le tiene que decir, mire, circunscríbase a los puntos en cuestión que le han sido a usted requeridos. Pero no, se mandan un speech y después viene la oposición y le dice, no, pero mire, yo no sé, por eso en Roma existía lo que se llamaba el cursus honorum, que empezaban, que en la Argentina hasta 1989 existía el cursus honorum, hasta en la época de Alfonsín, después cualquiera pudo ser cualquier cosa. El caso de la señora Lozada, que es senadora nacional, yo soy convencional nacional por Mendoza, y la señora Lozada, en la Convención de La Plata, dice que yo hace un año era periodista y ahora soy senadora nacional. Pero digo, la cantidad de mujeres radicales que no han podido ser ni concejales. Y señoras, porque por el periodismo, por la televisión, por lo que sea, se destacan y pasan de carancho a chimango. Enseguida nomás son lo que quieran, pasan al estrellato, pero de la noche a la mañana. En vez de hacer el cursus honorum, al menos, o por lo menos intentar ser diputado. Las carreras políticas comienzan por ser concejal, después por ser diputado provincial, diputado nacional, y ahí se termina la carrera. Pero las continuas reelecciones, que también ese es un tema que algún día habrá que ver, hay personas que del año 83 no se han perdido una sola quincena hasta el año 2023. Están todavía viviendo del Estado público provincial, nacional, municipal, y no hay ningún problema. Se vive de la política, no para la política. Pero bueno, ya estamos, ¿qué vamos a hacer? Carlos Sebey te pregunta, ¿fue Vanossi el que impidió la unificación de mandatos en el tiempo de la NUCE
y con ello eliminó la elección de medio término. ¿A mí me lo pregunta? Sí, sí, eso te pregunto. Carlos Sabey, destacado Sí, así educador. fue. La enmienda de la fue así. No, no había elección de medio término. O sea, era el presidente entraba y no tenía que pasar el sedazo del medio término. Sí, es cierto. A mí lo que me llamó la atención, la importancia que le diste, que es cierto, de aquella primera división del Poder Legislativo en 2 tercios, 2 tercios para el ganador y 1 para el que perdía. Y cómo en las fines de la década del 50, con el tema de ampliar la base, diríamos ahora, se permitió, bueno, que entraran otros partidos y se llegara a la confusión general. Si no hay más preguntas, te diría que hagas una reflexión final, Fernando. Bueno, simplemente lo que hemos abordado han sido temas de la realidad actual que indudablemente merecen nuestra, diríamos, desaprobación en algunos casos, aprobación en otras, pero que en el fondo tenemos que ir viendo un sistema de ir buscando coincidencias programáticas y no coincidencias electorales. Creo que el destino del país va a estar, diríamos, con un rumbo cierto cuando existan previamente las coincidencias programáticas, ideológicas. Ver si comulgamos, a pesar de militar en distintos partidos, pero si tenemos coincidencias programáticas. Lo ideal sería que esas coincidencias no se transformaran en una alianza, pero pongámonos en la peor, que sea una alianza. Y si no, que se den en el propio seno del Congreso. Pero no podemos permitir que, que partidos que son de la democracia social o socialdemócratas, es decir, yo no me gustaría decir socialdemócratas porque tiene raíz marxista y el radicalismo no tuvo una raíz marxista como la socialdemocracia europea. Me gusta más decir de la democracia social, pero bueno, son disquisiciones nada más. Pero no podemos ir con partidos de centro izquierda con partidos de derecha o de extrema derecha, o como se dijo en la última convención, que se quería ampliar hasta quizá podía haber entrado también Milei. Entonces, esas cosas creo que debemos erradicar definitivamente para tener para nosotros y nuestros hijos un futuro más venturoso y que la República sea lo que fue en tiempos de Irigoyen, de Ilía, de Alfonsín y de Marcelo Torcuato de Alvear. Por mi parte, les agradezco una vez más y muchísimas gracias al Observatorio y al Museo Social Argentino. Eduardo Cisco dice: muchas gracias, Fernando, por tu brillante exposición, a la que adherimos todos los integrantes de este Observatorio para la Calidad Republicana y la UNSA, y esta charla ha sido grabada y va a ser enviada a todos nuestros amigos, así que Fernando la vas a tener en algunas horas y después estará subida a nuestro canal de YouTube del Observatorio para la Calidad Republicana. Agradecemos la presencia a toda la sala y les deseamos muy buenas tardes. Gracias, Fernando. Bueno, que la pasen muy bien. Saludos. Gracias a vos. Muchas gracias.